Listo, ya está el presidente Penagos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes, presidente. Discúlpenme, Listo. pero tuve dificultades con mi equipo y tuve que hacerlo aquí a través de celular. Excúsenme. No, no se preocupe, doctor Penagos. Así que yo creo que de esa manera pues damos inicio a esta conversación que básicamente es hablar de elecciones en medio de la pandemia, porque la pandemia nos trajo muchos retos a todos y me imagino que pues el tema electoral y la amenaza que esto puede suscitar para la democracia pues es uno de los grandes interrogantes que hay hoy no solo en Colombia sino en el mundo. Y en Colombia se nos vienen las primeras elecciones en pandemia, serán el próximo 30 de agosto y evidentemente eso genera muchos interrogantes y son los interrogantes que vamos a intentar contestar hoy con las autoridades electorales. Así que si ustedes tienen algún tipo de pregunta, ya saben que lo pueden hacer a través de los canales de transmisión en donde estamos. Si quieren escribirnos a mi Twitter directamente, @Zuluaga_Camila, ahí lo pueden hacer, que ahí estaremos leyendo las preguntas para transmitírselas a las autoridades electorales. Antes de cualquier cosa, me parece importante empezar dándole paso a un video que nos envió el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien tendrá, pues es uno de los departamentos que tiene a uno de los municipios que tendrá elecciones atípicas el próximo 30 de agosto. Así que escuchemos lo que nos dice el gobernador García. He firmado el decreto mediante el cual se establece el domingo 30 de agosto la fecha para la realización de las elecciones atípicas para el alcalde en el municipio de Sutatausa. Sutatausa, un municipio cero COVID, cumplirá de la mano de la gobernación todos los protocolos de bioseguridad. Decisión tomada en conjunto con la Registraduría Nacional, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud para permitir que este municipio en medio de la pandemia pueda elegir a su alcalde y ejercer de esta manera su derecho constitucional. Entonces ahí básicamente veíamos cómo al dar las gracias al gobernador García del departamento de Cundinamarca, que está en un momento en un sitio que tiene dificultad con el internet y por eso no se pudo conectar. Pero yo creo que esas palabras del gobernador de Cundinamarca, señor Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral, pues da pie a la primera pregunta que me gustaría hacérsela a usted. Y es, ¿por qué es importante convocar y hacer elecciones atípicas en este momento? Sobre todo cuando estamos teniendo una situación atípica en el mundo, como es esta pandemia, que requiere de cero aglomeración de gente para poder frenar el contagio. ¿Por qué es importante de todas maneras insistir en que se hagan las elecciones? Bueno, muchas gracias, Camila, y ante todo, muchas gracias por acompañar este conversatorio que llevamos en la tarde de hoy. Un saludo al gobernador, saludo al registrador, saludo a Alejandra de la MOVE. Pues lo primero que hay que decir es que este ejercicio, más bien esta decisión de llevar a cabo elecciones en diferentes municipios del país se ordenó desde el mes de diciembre del año pasado. En ciertos municipios, en Sutatausa, donde ocurrió una circunstancia muy dolorosa, que fue el asesinato del señor alcalde electo, en el municipio de San Zenón, en el Magdalena, donde las circunstancias de orden público en el mes de octubre impidieron poder hacer la declaratoria correspondiente de alcalde y consejo, así como en los municipios de Achí, en Bolívar, y de Providencia, en Nariño, donde se van a elegir concejales. Así que lo primero que hay que señalar es que esta decisión fue adoptada desde el mes de diciembre. En teoría, hace ya varios meses debió haber elegido alcalde en esos municipios y consejo en los otros en los que hay que hacer. Solo que, como es bien sabido, todo el tema de la pandemia, la situación en la que nos encontramos, pues impidió llevar a cabo el proceso. Y en ese sentido debo señalar pues que esa circunstancia sui generis de no tener alcalde, por ejemplo, en esos dos municipios, ni consejo en algunos otros, que está generando miles de complejidades, por ejemplo, para la aprobación de los planes de desarrollo, pues obviamente de alguna manera es una forma de negar la democracia en un país. Una cosa es
que en Colombia estemos hoy ante la situación tan compleja de proteger el derecho a la salud en conexión con el derecho a la vida, pero eso no significa negar los derechos políticos que tienen los ciudadanos. Así que, así como hay que proteger, Camila, la salud de todos los ciudadanos, también hay que proteger la salud de la democracia. Y por eso es de la mayor importancia que en esos municipios, por pequeños que sea, y seguramente no tan referenciados desde lo mediático, pues se puedan llevar a cabo esas elecciones para que los ciudadanos de esos municipios tengan el alcalde elegido de manera popular. Insisto, hace ya varios meses debió haberse llevado a cabo el proceso y la situación no lo permitió, pero ahora será una muy buena oportunidad por un lado. En segundo lugar, en el mundo se han aplazado un número innumerable de elecciones en diferentes países. En Perú, por ejemplo, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, pero también se han llevado algunas otras. Por ejemplo, se llevaron elecciones generales municipales en Francia hace unos pocos días. En el País Vasco también se eligieron autoridades locales. Y aquí muy cerca, en República Dominicana, hace un par de semanas, yo fui observador internacional, se eligió nada más y nada menos que presidente y parlamento en República Dominicana. Así que yo creo que es una buena oportunidad también, primero, insisto, para respetar el Estado de Derecho en el país, pero también una muy buena oportunidad para ir adecuándonos a esas nuevas realidades, porque posiblemente el año entrante, si siguen estas circunstancias, en cualquier momento tendremos elecciones departamentales y de pronto hasta nacionales en medio de una situación como en la que aquí nos encontramos, y creo que es una muy buena oportunidad para ir adecuando las normas e ir adecuando los protocolos a ejercicios que en el futuro pueden ser inclusive nacionales. Y hablando precisamente de eso, doctor Penagos, permítame saludar al registrador nacional, el doctor Alexander Vega, registrador, porque ahí es donde está el reto, y es cómo van a ser esos protocolos de bioseguridad para llevar a cabo estas elecciones atípicas en medio de la pandemia. ¿Cómo va a funcionar cuando siempre se nos ha dicho que no puede haber aglomeraciones? Buenas tardes para todos, el presidente del Consejo Electoral, a ti Camila, la moderación, a la doctora Alejandra Barrios de la MOE. Quiero ponerte en contexto, Camila, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Los protocolos de bioseguridad que planteó la registraduría fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Tenemos claro, como lo dice el presidente, acá se anteponen dos derechos, el de salud frente al derecho político, porque es que estamos en la obligación de que la democracia no se contagie, que el virus no contagie la democracia, y por más que los municipios sean pequeños, como nos lo han querido ver, cada municipio tiene el derecho a tener sus autoridades locales. Los protocolos de bioseguridad nos basamos en las experiencias que tenemos nosotros desde el punto de vista como organismo multilateral en temas electorales con la República de Corea del Sur, igualmente con la Unión Europea, donde ellos les tocó obligatoriamente hacer en épocas de pandemia. Entonces los protocolos ya han sido probados en otros países. Nosotros lo que hicimos fue replicar esa buena experiencia y con base en esos estudios que nos hicieron llegar tanto la OEA, AWEP, la Unión Europea, tomamos qué se adecuaría para estos municipios y le pedimos al Ministerio de Salud, que en este caso es quien otorga los protocolos de las actividades que deben hacerse, si efectivamente se podía hacer elecciones en épocas de... El protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud. El protocolo tiene una rigurosidad que debe cumplirse por parte de la organización electoral, policía y... En este orden de ideas, la aglomeración, dentro de los mismos protocolos, se solicita que no haya aglomeración y eso será un trabajo conjunto entre la organización electoral, hablo Consejo Electoral y Registraduría, igualmente los alcaldes, para que no solo las medidas bioseguridad sanitarias que llevan tanto los electores como las comisiones escrutadoras, también con un ejercicio de pedagogía, igualmente de señalización, pero sobre todo de intervención de la fuerza pública, podamos mantener que no haya aglomeración. Acá lo que hay que mantener es el aislamiento. Más que la aglomeración es el aislamiento. Si respetamos los 2 metros y logramos hacerlo, podemos sacar unas elecciones efectivas. Como bien lo dijo el gobernador, su tratado es municipio COVID-0. Hay unos que como el municipio de Achic ya presentan, pero lo importante es elegir estas autoridades locales y que se vea lo menos afectada la salud. ¿En qué sentido? Si logramos que no se infecte nadie en estos municipios, pues lo hemos logrado. Es una prueba muy fuerte, pero tenemos que la realidad del país y la realidad del mundo nos somete. La democracia no puede parar por más que haya esta situación pues general y caótica. En ese orden de ideas, la registraduría se ha comprometido a hacer estas elecciones y el gobierno nacional y los gobernadores están en la misma línea
junto al Consejo. Claro, gracias, registrador, pero es que unas elecciones no son solo el día de la votación, no solo es ir a la urna, no solo ese día, el domingo, poner el voto en la urna y ya, que digamos así se harían y se entienden muy bien los protocolos de bioseguridad. Por eso permítame saludar a Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral. Alejandra, bienvenida. Y pues básicamente esa es la pregunta. ¿Cuáles son los retos que tienen los partidos políticos y los candidatos? Porque la elección no solo ese día, también hay campaña política que se debe hacer. Y en medio de la pandemia, de los aislamientos y de las restricciones, ese es uno de los mayores retos, creería yo. Pero ¿cuáles son los que ustedes han podido ver desde la MOE? Tu micrófono, Alejandra. Abrir el micrófono, exacto. Camila, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, al señor registrador, al presidente del Consejo Nacional Electoral. Para nosotros es muy importante poder estar en esta conversación, porque Camila, mira lo interesante que pasa hoy. Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, a través de un Twitter, está diciendo que posiblemente hay que aplazar elecciones en Estados Unidos, que es el centro, como el faro de la democracia cuando se piensa en el mundo libre. Y Colombia hoy está sentada con sus autoridades electorales, con unas autoridades electorales que están diciendo, estamos en un contexto difícil, pero aquí protegemos y creemos en la democracia. Y ya habiendo pasado y aprendido de otros procesos electorales, hemos tomado la decisión de seguirle apostando a la democracia. Entonces, si nosotros tenemos unas autoridades electorales en Colombia que están haciendo esa apuesta tan importante de cuidar la voz de la ciudadanía, nosotros como ciudadanos y las organizaciones políticas también tenemos una responsabilidad en los 4 procesos electorales que se avecinan. Porque la razón por la que llegamos aquí, lamentablemente, tiene que ver en 3 de estos municipios porque se tomó la decisión por desaveniencia entre campañas políticas, ciudadanos que no aceptaban los resultados, diferencias profundas ideológicas, de quemar las urnas en uno de los municipios, en el municipio de San Zenón. Además, ocurrió algo absolutamente terrible, que fue quemar la registraduría. Y por eso hoy estamos hablando de tener que hacer unas elecciones atípicas. El alcalde electo de Sutatausa fue asesinado el 3 de diciembre antes de lograr posicionarse. ¿Eso qué significa? Que tenemos que lograr hacer un profundo acuerdo de cuidado a la democracia. Y cuidado a la democracia significa que para el 30 de agosto, que están planeadas las próximas elecciones, tenemos que tener unos acuerdos muy fuertes entre las diferentes organizaciones políticas que van a elecciones en esos municipios, no solamente para cuidar a sus militantes, tener el cuidado debido en la campaña, en el día de las elecciones, sino también para respetar los resultados electorales. Y obviamente por parte de los ciudadanos, y como ciudadana, indiscutiblemente tenemos preguntas sobre si es seguro salir, si no es seguro salir, cuáles van a ser las medidas que van a estar dentro de los lugares de votación, si pueden ingresar o no ciudadanos de ese municipio con la cédula escrita en ese municipio, pero que posiblemente han estado pasando la cuarentena por fuera. Y la idea es que en esta conversación podamos poner todos esos temas sobre la mesa, todas las preguntas que tenemos con las autoridades electorales, pero seguir sobre todo en ese profundo compromiso con la democracia, porque la democracia en últimas es la palabra de los ciudadanos expresada a través del voto en las urnas. Así que con ese compromiso creo que podemos empezar un diálogo esperando muchísimas preguntas por parte de quienes hoy nos están acompañando. Claro que sí, y empiezo, y como dices tú, Alejandra, evidentemente la democracia es la voz del ciudadano que se manifiesta a través del voto. Y por eso me parece importante una primera pregunta que recibo yo a través de WhatsApp, de mi línea de WhatsApp, que me pueden escribir si quieren, 301-764-4108. Ignacio hace la siguiente pregunta, que yo creo que los tres podrían hablarla y discutirla, y es, ¿han cuantificado el nivel de ausentismo que se puede presentar en estas elecciones por cuenta de la pandemia? Colombia, ese es uno de sus problemas, el ausentismo. Y obviamente esta situación en la que estamos, pues puede incrementarlo. ¿Alguna de las entidades a las que ustedes pertenecen ya han hecho ese cálculo de lo que pueda pasar en estas elecciones atípicas con ese fenómeno? Bueno, pues Camila, hoy no hay, digamos, unos datos precisos que nos indiquen cuál puede ser el abstencionismo de los ciudadanos en esas elecciones. Y tenemos un tema adicional, y es que en Colombia
mire usted, y ahí llamo la atención de la necesidad de modificar las normas electorales en el país, no existe la figura del voto remoto. Cuando me refiero al voto remoto es aquel que se puede dar a través de correo, a través de internet, o el voto anticipado, como ocurre en muchos otros países. De hecho, con el registrador, la semana entrante, en un par de semanas, vamos a radicar un proyecto de código electoral para incorporar todas esas nuevas realidades a un código electoral que esté muy a la altura de las realidades de nuestro país. Y con esas circunstancias, pues sin lugar a dudas, podría uno esperar que de alguna manera aumentara un poco el abstencionismo en esos municipios. De por sí en Colombia el abstencionismo es alto, está alrededor bueno, dependiendo de cada uno de las elecciones, pero en las elecciones locales, digamos, un poco es menor, pero lo que invitaría es la serie de mecanismos de bioseguridad, como plantea el registrador, de protocolos que se adecúen para darle tranquilidad al ciudadano al momento de salir a votar. Y en ese sentido, aquí lo que tiene que haber es un trabajo interinstitucional muy importante. Primero, no solamente unos protocolos bien adoptados, pero además de adoptados, aprobados por el Ministerio de Protección Social, como así lo dijo el registrador. Eso ya es una garantía porque están avalados por autoridades pertinentes en la materia, pero además de eso un trabajo interinstitucional con los gobernadores, los alcaldes, sus secretarías de salud y con la fuerza pública. Si ese trabajo se realiza con todo el juicio, como seguramente se va a hacer, se llevan a cabo comités de seguimiento electoral permanentes. Yo tengo la tranquilidad de que en esos municipios, en especial por tratarse de elecciones locales, la gente va a salir animadamente a votar. Si bien, insisto, no hay datos claros de cuánto puede ser el abstencionismo del ciudadano, yo creo que con los protocolos bien definidos, con la determinación de que el ciudadano adopte las medidas, no solamente las que ya conocemos, sino algunas otras que se van a plantear, pues con toda seguridad creemos que el abstencionismo no tiene por qué reducirse de una manera tan significativa. Además, entendamos que son municipios pequeños donde los puestos de votación son más bien concentrados, es decir, generalmente están en los colegios y en las escuelas. Digamos que la necesidad de movilización no es tan alta como cuando se trata de elecciones, por ejemplo, en la ciudad capital o en ciudades grandes de este país. Claro, pero entonces ahí porque estamos hablando de todos los protocolos de bioseguridad el día de la elección, y quizá el registrador Alexander Vega nos puede responder, y es cuáles van a ser los protocolos de bioseguridad durante la campaña, porque pues la elección no se puede hacer sin campaña. ¿Cómo se hace campaña en medio de la pandemia? Porque finalmente, entonces, ¿cómo deciden los ciudadanos por quién van a votar? ¿Cómo conocen los programas? ¿Cómo conocen las propuestas? ¿Ustedes tienen diseñado unos protocolos de bioseguridad también que deban cumplir los partidos para hacer campaña, o solo es el día de la elección? Registrador Vega, yo lo escucho. Muchas gracias, Camila. Dos contextos. Efectivamente, la abstención va a subir, es lógico que suba. Nuestro país es uno de los países en Latinoamérica que más se le ha criticado el tema de la abstención, y eso obedece a una de las tantas razones que lo comentaba el doctor, que es la legislación arcaica de Suecia y antigua que tenemos desde la Constitución del 91. Aquí hay que plantear dos cosas: un esfuerzo grande, obviamente, que la abstención baje por el miedo que la gente tiene a votar. Además, porque vayan a cerrar estos municipios, no podemos negar que nuestro censo electoral, que está contaminado por la transhumancia, no poder ingresar todo el mundo, porque lo que comentaba Alejandra, en uno de los municipios el gran detonante fue la transhumancia. El Consejo Electoral a excluir esas cédulas y generó, pues obviamente, que hicieran la zonada y no permitieran votar. Frente al proselitismo, así como nosotros estamos como organización electoral de garantizar la democracia, nosotros tenemos claro que la responsabilidad, lo que dice Alejandra, es muy simple. Los ciudadanos también tienen responsabilidades. No es solo la organización electoral. La ciudadanía tienen el derecho a ejercer el voto, y por ende los partidos políticos. Nosotros garantizamos el escenario de las elecciones. Entonces no es que efectivamente no va a haber mítines políticos ni aglomeraciones en la calle. Así como está reinventando la organización electoral y está adecuando para poder cumplir su fin misional, igualmente los partidos y la ciudadanía tienen que asumir también unos roles y unos deberes en esto. Uno, la pedagogía
Dos, la reinvención de cómo se hace la campaña. Entonces, nos dicen, nosotros teníamos una reunión previa y nos decían, no, es que no vamos a poder hacer campaña y eso. De alguna manera, el proselitismo tiene que reinventárselo. Entonces, nosotros vamos hasta la garantía de que haciéndolas, el darse hoy en día, la gente debe utilizar otros mecanismos para trabajar la política. Y este tema es importante. Si en nosotros no nos queda clara sobre esta situación que está viviendo el mundo y el país, pues no hemos hecho nada. Lo que dijo el doctor Penagos es cierto. Algo que le sirvió a la organización electoral a los países es darse cuenta que nuestras legislaciones electorales eran legislaciones que estaban al siglo pasado. Nosotros hemos pasado al siglo XXI con este proyecto de código, pero sobre todo hemos pasado a darle cara a las tecnologías implementadas. A mí me preguntan qué hubiera pasado en una elección presidencial en esta época en Colombia. Nos tocaba garantizarla como fuera. El problema es que la legislación no nos permitirá votar de manera presencial. Si implementamos alternativas, podemos prácticamente, ante cualquier eventualidad de estas, salir a participar en la democracia. En ese orden de responsabilidades compartidas y los compromisos de la ciudadanía y los partidos tienen que ser igualmente en época de COVID. En ese sentido, pues, hay responsabilidad compartida y deberes mutuos. Claro, pero entonces ahí le pregunto a Alejandra Barrios de la MOE, y es si los partidos políticos tienen que reinventar su actividad proselitista, si nos vamos a los municipios en donde habrá elección este 30 de agosto, pues uno diría se tiene que hacer de manera digital, y el país también tiene un reto enorme en tener una cobertura digital. ¿Cómo? Y no poder hacer proselitismo también es una amenaza contra la democracia, que la gente conozca por quién va a votar, cuáles son sus planes. ¿Cómo están haciendo entonces los partidos políticos? Porque como yo lo decía cuando arrancamos, pues no es solo ir el domingo a poner el voto en la urna. ¿Qué pasa con esa actividad? ¿Cómo se están reinventando los partidos, como dice el registrador Alex Vega, que le va a tocar a los partidos hacerlo? Pues mira, Camila, esta es la primera vez que se va a poner en funcionamiento el protocolo de seguridad. Comparto exactamente la misma preocupación que está señalando, y es una cosa es reinventarse en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, y hacer campaña por redes sociales, inclusive ya las últimas campañas a la Presidencia de la República, Congreso de la República, mucho de lo que se había señalado es que habían irrumpido las redes sociales y que eso nos había cambiado completamente la comunicación política. Frente a municipios como Sutatausa, como Achí, como San Zenón, como Providencia, la pregunta es, ¿tienen esos municipios, los partidos en esos municipios, las campañas en esos municipios, la capacidad de poder hacer un proselitismo electoral, que en últimas eso es transmitir la información de lo que están pensando para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada de por quién votar a través de las redes sociales? Lo veo muy difícil. Este primer ejercicio que se va a hacer en estos 4 municipios, creo que lo que debe permitir es poder tomar la medida de cómo realmente se pueden en municipios pequeños, que no son estos grandes ciudades donde se tienen mejores mecanismos de interconexión, de poder hacer campañas electorales que realmente den garantías, todas las garantías a quienes participan en la misma, y esa es una evaluación que creo que hay que poder hacer de manera muy tranquila con el Consejo Nacional Electoral, en cabeza y liderado por el Consejo Nacional Electoral, pero además con las diferentes organizaciones políticas que dan a la competencia electoral. No solamente se están eligiendo alcaldías, se están eligiendo también consejos. Tenemos, por ejemplo, en el municipio de Achí, 9 listas están compitiendo. Está el Partido Liberal, está el Centro Democrático, está el Partido Conservador, está AICO. El poder ir evaluando si las medidas de bioseguridad están acorde para poder brindar garantías también a las organizaciones políticas es fundamental. Porque obviamente primero el cuidado, primero los seres humanos, primero quienes participan, no podemos exponerlos en una pandemia, pero también hay que mirar cómo logramos ese balance, y en la medida que son las primeras 4 elecciones, es la primera prueba de fuego de esta resolución, de estas medidas, y como toda prueba de fuego, hay que evaluar después, posteriormente, con muchísimo juicio, cuál fue el impacto que se tuvo, si los ciudadanos tienen miedo o no. Mira, Sutatausa tuvo una participación del 79% de los ciudadanos en octubre del año pasado. 79% salieron a votar, con una mayoría importante gana el alcalde que lamentablemente fue
asesinado y ahora nos encontramos en un escenario de pandemia y parte de lo que hay que medir en democracia es cuáles además son otras medidas necesarias para poder brindarle también garantías a los ciudadanos, pero sobre todo confianza para que puedan salir a votar y no solo a los ciudadanos. Creo que es un tema que puede venir más adelante y los jurados de votación. Los jurados de votación. Eso iba a preguntar, Alejandra, precisamente, porque no es solo el que va a votar, también hay unos ciudadanos que en elecciones normales que tienen que ser jurados están obligados a ir. ¿Se va a sancionar a quienes no vayan? A quienes decidan como jurados de votación porque les da miedo contagiarse o porque tienen alguna comorbilidad o porque están en medio de una cuarentena, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con la gente que es jurado y no quiere ir, por ejemplo? Doctor Penagos. Bueno, pues lo primero, y antes de responder esa pregunta, yo quisiera redondear frente al tema de las campañas políticas, Camil. Yo les decía al inicio que era muy importante llevar a cabo reuniones y comités de seguimiento electoral. Nada más y nada menos ayer el presidente o el gobierno nacional determinó que se autorizaba la apertura en diferentes sectores, incluyendo el de movilidad, de aquellos municipios que son no COVID o los que tienen unos índices menores de afectación de COVID. Entonces, sin lugar a dudas, las campañas por medios tecnológicos van a ser importantes, pero claro, en estos municipios se utiliza o se estila pues hacer reuniones masivas, campañas puerta a puerta, diálogos ciudadanos permanentes, y eso es imposible señalar que se van a impedir. Por eso señalaba que en este caso es importante el trabajo interinstitucional, porque los comités de seguimiento electoral que se realicen en cada uno de esos municipios son los que van a permitir, de acuerdo a las realidades de cada una de esas entidades territoriales, por ejemplo, determinar si se pueden o no hacer actividades masivas, si se pueden hacer actividades al aire libre, y si se pueden hacer, hasta qué número de ciudadanos pueden reunirse. Si los candidatos van a hacer campaña, por ejemplo, puerta a puerta o diálogos en las diferentes veredas y en la parte urbana, qué protocolos deben manejar cada uno de ellos. Pero la campaña, digamos, el 1 a 1 que llaman algunos, o el trabajo político en las calles del municipio y de diálogo con el ciudadano no se va a impedir y no se tiene por qué impedir. Eso sí, tendrán que adecuarse a algunos mecanismos que serán los que localmente el alcalde determine. Eso por un lado. Eso le iba a preguntar, doctor Penagos, discúlpeme que lo interrumpa. Por el otro lado, frente al tema de los... Permítame, yo lo interrumpo en eso, porque usted dice, va a tener que haber unas reglas. Sí. Y ¿quién las va a determinar? Falta un mes para la elección y obviamente eso hay que prepararse muy bien. ¿Quién define? El alcalde local de cada municipio toma la decisión de cómo se van a aplicar esos protocolos, entiéndase, pico y cédula, o por ejemplo para los adultos mayores que tienen unas restricciones de salida por determinación del gobierno nacional. Todas esas normatividades que estamos teniendo ahorita por cuenta de la pandemia que impiden el desplazamiento del ciudadano, ¿quién lo va a determinar? ¿El alcalde local? Ustedes dan unas directrices desde el Consejo Nacional Electoral, desde la registraduría, pero el alcalde es el que define al final cómo funciona. No, tendría que hacerse a través de los comités de seguimiento electoral en los que participan el alcalde, los partidos políticos, el gobernador del departamento, la organización electoral y el Ministerio del Interior. Esas reuniones de los comités de seguimiento electoral son las que van a determinar cómo y de qué manera serán las directrices. Primero, para las campañas políticas y para el acto de proselitismo. Es decir, si pueden hacerse reuniones masivas, si se pueden hacer reuniones en espacios públicos y cuántas personas pueden participar en ellas. Y obviamente tendrá que esas directrices estar adecuadas con las directrices generales que ha dictado el gobierno nacional y las que han dictado cada uno de los alcaldes y los gobernadores en sus respectivos territorios. Pero en esencia tiene que ser los comités de seguimiento electoral. ¿Para qué? Primero, para que haya garantías para todos los partidos políticos. Segundo, para que haya intervención de todas las instancias institucionales, desde el Ministerio del Interior, pasando por la organización electoral, gobernadores y alcaldes. Y tercero, para que haya un trabajo interinstitucional. Y yo creería que con esos diálogos esas reglas pueden definirse de manera muy precisa. Ahora bien, en relación con los jurados de votación, pues aquí en Colombia hay una gran ventaja que tenemos por encima de muchos países de Latinoamérica, y es que los ciudadanos en Colombia son muy respetuosos de esa designación, los ciudadanos en general
en Colombia siempre asisten. No ocurre como, por ejemplo, en Perú, donde eso es un caos. Cuando inician el día electoral, las horas de la mañana no aparecen juradas por ningún lado en muchos lugares de ese país. Aquí en Colombia los ciudadanos tienen mucha cultura en ese sentido. Claro que, como es apenas natural, aquí hay unas circunstancias especiales. Aquellos ciudadanos, por ejemplo, el registrador también complementará el tema, que tengan algunas comorbilidades, que tengan algunas circunstancias que le impidan participar, o porque tengan los antecedentes médicos que se han referenciado el gobierno nacional, o porque simplemente tengan una circunstancia en particular por ser mayores de edad y demás, pues si son designados jurados, con toda seguridad esa circunstancia no los va a llevar a una sanción de ninguna manera. Afortunadamente la mayoría de los jurados en muchos casos son profesores, en otros casos son jóvenes que participan en ese escenario, y claro que aquí la autoridad electoral tendrá que ser un poco más laxa. Lo importante es tener el número de jurados, tampoco tener un número indeterminado entre principales y suplentes, sino el número apenas apropiado. Pero si están hablando en materia de sanciones y demás, pues claro que en ese sentido hay que ser mucho más laxos y no podríamos estar sancionando, porque simplemente hay realidades de cada uno de esos ciudadanos que habrá que conocerlas. Permítame preguntarle al registrador Carlos Ariel Sánchez, porque acá tengo a Carlos Ariel Sánchez, Alexander Vega, estoy en el pasado yo. El registrador Vega, y es porque acá me están preguntando a través de WhatsApp Julián sobre los protocolos de seguridad para los jurados, porque, y ya usted nos contestará también el tema de las sanciones o no, si el jurado toma la decisión de no ir porque le da miedo contagiarse. Pero el jurado es el que va a tener mayor contacto con la población, porque va a estar todo el día ahí recibiendo gente, y siempre dicen que eso que es el que está al pie del cañón y puede ser mucho más riesgoso. Hay unos protocolos que han estimado ustedes desde la registraduría exclusivamente para los jurados, no sé, vestimentas, los tapabocas, etcétera, etcétera, que ya hayan cuadrado para las elecciones del 30 de agosto. Claro que sí, Camila. ¿Hay tranquilidad en qué sentido? En que los protocolos de bioseguridad que han sido aprobados por el Ministerio de Salud, como te decía, ya fueron aprobados en otras elecciones en el mundo. Los jurados obviamente van a tener protección en bioseguridad, no solo con trajes, igualmente con los guantes, las caretas, el tema del gel antibacterial. Y lo que tú dices es cierto, es normal que un jurado no se presente por miedo al contagio. Lo que sí es claro es que el contagio no solo se puede adquirir en un día de una elección, como puede darse también el que coja un transporte público o el que tenga. El gobierno ha sido enfático en eso, y el Ministerio de Salud y el mundo, si están las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el tema de las máscaras, el aislamiento. La gran apuesta que yo hablaba con el presidente sobre este tema, que él me llamó a consultar de cómo estaba organizado el tema típico, el presidente manifiesta que esto es una gran prueba de pedagogía sobre el aislamiento. Acá la idea es que el votante, cuando obtenga su tarjeta electoral, pues será en un aislamiento mínimo de 2 metros, no tendrá que acercarse al jurado de una manera directa, casi menos de 1 metro, y obviamente tendrá todas las normas de bioseguridad al jurado. Obviamente lo que dice el doctor Penagos es cierto, nosotros tenemos un régimen sancionatorio sobre los jurados que no asistan. Obviamente nosotros no podemos hacer esa parte flexible, sino lo que nos señale la ley. Y obviamente hoy hay unas normas especiales donde dicen que las personas que tengan cuestiones de preexistencias médicas, pues obviamente no podrán salir. Es más, yo tengo, a nivel de dato que les puedo dar el día de hoy, tengo 300 registradores en el país, 300 registradores de nuestra entidad que tiene preexistencias. A mí me tocó reemplazarlos por un número de auxiliares supernumerarios, y es gente que puede estar bien de salud, pero tiene preexistencias y hemos protegido el recurso humano. Es decir, este tema obviamente es un gran reto por la aglomeración. Cuando se hablan de elecciones, se hablan de cantidad de gente, pero si hay pedagogía, como decía el presidente del Consejo Electoral, acá hay una responsabilidad compartida. La organización electoral dispone la logística. Podemos ir más allá con lo de la aprobación de los protocolos, pero es claro que esto es un tema conjunto de pedagogía con los alcaldes, los candidatos, la ciudadanía. Yo que parto que en estos comités de seguimiento donde se van a impartir las órdenes de cómo debe ser el tema del aislamiento, que en sí las normas de bioseguridad están garantizadas. Acá el tema es un tema de aislamiento. El éxito de la jornada electoral es el aislamiento. Y si logramos contener que no se nos infecte de personas, o que el contagio, porque también puede haber contagio que sea mínimo, identificable, que no sea un tema que la elección cause es un contagio masivo. Y creo que eso, con pedagogía y las normas de bioseguridad, estoy confiado de que las cosas pueden salir bien.
Pero el registrador Vega nos pregunta un televidente a través de Facebook, ¿qué va a pasar con los testigos electorales? Que normalmente estaban ahí, los testigos electorales van a ser parte y ya son parte de esos protocolos de bioseguridad autorizados, es decir, la misma cantidad de gente que había antes en las mesas de votación, los testigos electorales, etcétera, etcétera, ¿van a estar presentes en estas elecciones atípicas o algo de eso cambió o va a cambiar? No, mejor? esto es una elección dentro de la logística normal habitualmente y toda la actividad del día. Acá la única diferencia es que van a haber elementos de bioseguridad, pedagogía y el aislamiento. Obviamente los testigos deberán estar, pero obviamente el testigo también tendrá sus elementos de bioseguridad, tendrá que conservar el aislamiento. Los escrutadores, las comisiones escrutadoras que son jueces, también hay un protocolo para ellos. Y en general son los mismos protocolos cuando uno entra a un centro comercial, el lavado de los pies, el lavado de manos, gel, el uso del esfero que sea intercambiable, que se pueda cambiar, limpiar. Es más, nosotros hubo cosas que no nos aprobó el Ministerio de Salud, que te voy a comentar. En Corea del Sur, en los puestos de votación o en los colegios electorales, se había puesto plástico sobre todos los puestos de votación por debajo de las mesas. El Ministerio de Salud de Colombia dijo que el plástico podría ser un propagador del virus, entonces nos ordenó retirar el plástico, que era un elemento que habían puesto en Corea del Sur. Otro elemento que ellos nos quitaron fue el uso del biométrico dactilar, presumiendo que cada vez que la persona pusiera la huella, pues podría haber contagio porque tocaba limpiar el biométrico. También se excluyó por un tema de contagio. Entonces, el Ministerio de Salud nos dio una bitácora, nosotros pasamos unas propuestas y al final dijo, esto es lo que hay que hacerse y eso es lo que vamos a cumplir. Al final, obviamente, la responsabilidad del Ministerio de Salud en ese sentido es que nosotros vamos a cumplir los protocolos que ellos nos aprobaron con un tema que es muy importante dejar claro. Nosotros hicimos una segunda solicitud al Ministerio de Salud que dado que el pico estaba ascendiendo, o es lo que muestran las estadísticas que informa el gobierno, si había un riesgo excepcional sobre la salud para seguir aplazando. Y el ministro de Salud fue muy contundente al decir que si se mantienen los protocolos de bioseguridad, esta actividad podrá desempeñarse como cualquier otra actividad de las que hoy en día están abriendo en el país. Pero entonces ahí usted me lleva a preguntar, yo no sé si Alejandra Barrios de la MOE o el doctor Penagos me puedan responder, y es, de frente a lo que dice el registrador, ¿qué haría que estas elecciones atípicas se tuvieran que aplazar? ¿Qué haría que se aplazaran? ¿O ya eso es imposible? Si de verdad tenemos algún tipo de evento extraordinario en medio de la pandemia. Si me permites, Camila, digamos, Comisión de Observación Electoral, porque obviamente pues las autoridades electorales son los que nos están acompañando y toman las decisiones. Es importante tener en cuenta que los municipios que estamos hablando donde se van a hacer elecciones atípicas, 3 de los municipios, por lo menos en este momento, son COVID-0. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y también tenerlo en cuenta para que los ciudadanos y quienes sean designados jurados de votación en esos municipios puedan aproximarse al proceso electoral con muchísima tranquilidad, porque como lo que nos está diciendo Freddy Aguilera, que nos está siguiendo en Facebook, la transmisión dice, tienen que haber todas las garantías para los ciudadanos, también para las campañas políticas. Si estamos hablando de municipios COVID-0, en esos municipios hay mayor tranquilidad para aproximarnos al día de las elecciones. Los municipios, si en algún momento empieza a incrementarse el número de las personas con COVID, pues creo que ese es uno de los temas que en el marco de las comisiones de seguimiento electoral se tiene que empezar a hacer el seguimiento y tomar la decisión adecuada de cuándo es el momento posiblemente de decir, esta elección en particular, la de este municipio, toca aplazarla, porque ya empezó a subir o está en curva o empezaron a aparecer casos de COVID, porque son municipios además con censos electorales muy pequeños. Sutatausa tiene un censo electoral de 3.870 ciudadanos, San Zenón estamos hablando de 9.000 ciudadanos, es decir, son municipios pequeños que obviamente un fenómeno de COVID sí afectaría la asistencia de los ciudadanos para ir a votar con confianza y obviamente para prestar el servicio de jurados de votación. Y ese sí es uno de los temas que es fundamental poder mantener en todo momento diálogo con las organizaciones políticas y con las campañas para evitar dobles lecturas, porque en procesos electorales y en la disputa por el poder, tomar la decisión de hacer elecciones o tomar la decisión de suspender elecciones usualmente viene acompañada de lecturas de a quién se está favoreciendo.
y tenemos que ser absolutamente razonables y transparentes en la toma de decisiones que se está haciendo en la competencia electoral. Pero Sí, sobre en eso mismo, principio, doctor Penagos. sí, en principio no habría, digamos, un hecho, o no se ve, por lo menos en los próximos días, una circunstancia de la que pueda derivarse la necesidad de suspender esos procesos electorales. Ya se ha dicho, primero, porque son municipios no COVID o con baja incidencia COVID, como así lo ha planteado el gobierno nacional. En segundo lugar, y eso es muy importante, ya lo dijo Alejandra, ya lo dijo el registrador, es mantener las comisiones permanentes de seguimiento electoral, donde se va tomando el pulso de las realidades que se van ocurriendo en cada uno de esos municipios, incluyendo a los partidos políticos. Y en tercero, pues lo principal es que hayan garantías para todos los ciudadanos, que hayan garantías para salir a elegir y también garantías para quienes se postulan, para que puedan llevar a cabo su proceso de persuasión política con toda la tranquilidad, para que no tengan ninguna dificultad para poder ir a buscar el voto ciudadano. Y insisto mucho en las comisiones de seguimiento porque en ellas, como se encuentran las autoridades locales y departamentales, pues también pueden ver, por ejemplo, incidencias en materia de orden público que se puedan presentar. Aquí hay una circunstancia y Alejandra la planteó de manera muy precisa. El problema de estos procesos electorales a veces inclusive tienen que ver con circunstancias muy ajenas a las realidades electorales desde el punto de vista de la autoridad o a las realidades de salud desde el punto de vista del COVID. ¿Por qué? Porque van ocurriendo situaciones en las que una u otra campaña, en función de cómo van viendo sus pulsos políticos, pues van buscando excusas para tratar de impedir la realización de esos procesos electorales. Por ejemplo, lo que ocurrió en Magdalena, en San Zenón, en el mes de octubre pasado, cuando hubo todo un ejercicio de vandalismo, sin lugar a dudas, eso pareciera ser promovido por intereses oscuros que ya tenían más o menos claro el posible resultado electoral. Y uno diría, ¿por qué más o menos claro el posible resultado electoral? Pues porque no es tan difícil en municipios pequeños entender qué candidato puede tener las mayorías, cuál tiene más el favor popular, cuál tiene una campaña un poco más fuerte. Es decir, no es tan complejo en municipios pequeños, tampoco voy a decir que eso sea exacto, pero digamos más o menos se siente el pulso como se siente a nivel nacional en cualquier elección. Entonces, aquí lo que hay que tener es muy claro de que en el evento en que se busquen argumentos para aplazar un proceso electoral, esos argumentos sean verdaderamente hechos relacionados con las circunstancias de pandemia en la que nos encontramos y no por estrategias políticas de aquellos partidos que de pronto sienten que sus aspiraciones se van dando al traste. Pero yo ahí tengo una pregunta para usted, doctor Penagos, porque usted dice, no va a haber posibilidad de cancelación o no se ve nada fortuito que vaya a suceder en esos municipios para cancelar las elecciones atípicas, pero menciona usted como elemento principal que son municipios no COVID o donde la incidencia del COVID ha sido muy bajita. Si fueran municipios en donde sí hay presencia de COVID significativamente, ¿otra sería la decisión? Sí, podría ser, porque gran parte de la aprobación, o más bien una de las circunstancias por las cuales el ministerio aprobó los protocolos de bioseguridad, uno, pues porque la registraduría entregó un documento muy juicioso recogiendo las experiencias internacionales en cada una de las etapas electoral, preelectoral y postelectoral, y hay, digamos, una serie de estrategias y de planteamientos o exigencias muy precisas y muy juiciosas. Pero como es apenas natural, si por ejemplo en estos municipios existiera o en algún otro municipio hubiera una incidencia de COVID muy alta, seguramente el mismo Ministerio de Salud hubiese dicho que lo más recomendable era no llevar a cabo ese proceso electoral. Y estoy seguro que el ministerio, cuando aprobó el protocolo, insisto, no solamente por el protocolo planteado desde la registraduría, sino también por las circunstancias en las que encontraban esos municipios, claro, en los cuales se van a llevar a cabo las elecciones. Y yo insisto en lo siguiente, Camila, mire, esta es una gran oportunidad, primero, para mantener el Estado de Derecho y para darle salud a la democracia del país. Pero afortunadamente, en un país con los niveles de polarización en los que nos encontramos hoy, no nos cogió, permítame la palabra, esta pandemia en medio de unas elecciones presidenciales, porque creo que hubiese sido más doloroso y más complicado para el país
la situación política que la misma situación de salud. En República Dominicana, que trataron de aplazar las elecciones en una o dos oportunidades, pues encontraron eso, que era necesario hacerlas porque era tanto el grado de degradación, permítame la palabra, económica y social del país en función de no llevarse a cabo las elecciones, que prefirieron hacerlas muy a pesar de las circunstancias en las que se encontraban. Entonces yo creo que aquí hay una buena oportunidad para ir recogiendo experiencias. Seguramente mañana, ojalá no sea así, de pronto tendremos que adelantar elecciones en un departamento grande o en una ciudad capital, o de pronto mañana o pasado mañana se nos presenten unas elecciones para presidente o para Congreso de la República en medio de unas circunstancias parecidas. Pues el país tiene que ir aprendiendo, y las organizaciones electorales, las organizaciones civiles como la Moda, entre todos ir encontrando mecanismos para enfrentar una situación de esas, porque a veces la democracia o a veces menoscabar la democracia puede ser mucho más complejo y mucho más trágico para un país que una misma situación de salud. Acá tengo una pregunta que no tiene que ver con los temas de bioseguridad, pero me parece importante porque las elecciones atípicas en uno de los municipios en donde se van a presentar son en San Zenón. Y desde San Zenón nos están escribiendo, yo no sé quién pueda responder esta pregunta, Aarón JG, que dice que qué ha pasado con el censo electoral de San Zenón en Magdalena, porque la depuración en qué ha quedado, que la comunidad está esperando eso desde hace mucho tiempo y que está pendiente del tema y no saben. Y obviamente eso genera, pues, tiene algún tipo de impacto ahorita en las elecciones del 30 de agosto. ¿Alguno de ustedes saben qué pasó con la depuración de ese censo electoral en San Zenón? Claro que sí, Camila. Nosotros hemos acogido las resoluciones de transhumancia que investigó el Consejo Electoral. Es decir, el censo electoral va a estar depurado de acuerdo a la solicitud que nos hizo nosotros el Consejo Electoral sobre la verificación e investigación que hicieron en San Zenón. Lo que comenta Alejandra es totalmente cierto. El detonante allá en San Zenón fue la depuración, el buen trabajo que hizo el Consejo Electoral para evacuar todo el tema de las cédulas de inscripciones irregulares. Obviamente ya con este tiempo ya tenemos depurado el censo, pero puede haber transhumancia histórica que no haya sido detectada. Ese es el tema. El transhumante histórico o las mafias de la transhumancia no se mueven de manera individual, se mueven en buses, se mueven de manera colectiva, porque la mafia de la transhumancia no es una mafia de carácter individual, siempre desplazan grupos de gente. Va a ser muy difícil que esa transhumancia histórica, si llega a existir, se pueda movilizar, porque la mayoría de los departamentos en Colombia tienen restricciones vehiculares frente al tema. Entonces un bus lleno de gente no va a poder pasar por ningún lado, es decir, la transhumancia va a estar totalmente controlada en ese sentido. Pero lo que se le puede dar tranquilidad al ciudadano que hace la pregunta es que ya el Consejo Electoral hizo la depuración y la registraduría procedió a hacer toda la depuración de la inscripción irregular de cédulas, Camila. Registrador, y le paso otra pregunta de otro televidente en este momento que nos escribe a través de WhatsApp, que se llama Carlos Campos, y me parece pertinente, sobre la posibilidad de aumentar las mesas de votación, si eso es posible. ¿Y por qué dice si dentro de los protocolos está la posibilidad de aumentar las mesas de votación? Porque eso podría llegar a evitar aglomeraciones y aumentar aumentar el flujo de votantes. ¿Eso se contempló dentro de los protocolos o no? ¿O básicamente las reglas son exactamente las mismas? Mismas mesas de votación, misma gente, mismo horario, porque también están preguntando mucho por el horario. Esa es de las situaciones que quiero comentar. Cuando tú le hacías la pregunta al doctor Penagos que si hubiese una situación más compleja en otro municipio o ciudad de Colombia, la respuesta es que sí, hubiera tocado aplazarse. ¿Cuál fue el verdadero motivo del aplazamiento de los consejos de juventud? Con el señor presidente de la República, la información que él tenía era que efectivamente había una etapa de inscripción de jóvenes en todo el país a través de firmas, que los obligaba a salir a la calle a recoger firmas en el mes de septiembre y octubre. Como ustedes están dando cuenta, la información del gobierno ha sido acertada en el sentido de que los contagios ascienden. El ministro de Salud fue muy categórico. Si estas elecciones hubiesen sido en una ciudad donde el COVID estuviera aumentando de manera proporcional más alta que los demás, no se hubieran podido hacer elecciones. Y esa fue la verdadera razón por la que los consejos de juventud tuvieron que aplazarse. Y es obviamente un hecho duro frente a la democracia, porque han existido en el mundo situaciones en esta misma ruta que han tenido que aplazar elecciones, pero menos mal en Colombia
Para mí una elección de jóvenes es tan importante, como registrador es tan importante como la de una elección ordinaria de presidente. Es un tema, un certamen democrático por ley. Cuando te hacen la pregunta de qué va a pasar con el horario, es más, a nosotros nos propusieron que hacer la votación 2 días, todas esas buenas ideas se podrían hacer siempre y cuando el Código Electoral las permitiera. Los funcionarios estamos bajo el régimen de la ley y eso es lo que estamos dándole la apuesta a que a la organización electoral, registraduría y consejo electoral a futuro tengan situaciones, tengan las herramientas jurídicas frente a estas situaciones. Efectivamente, nosotros vamos a disponer las mismas mesas porque es un censo que se va a distribuir. Tal vez podremos abrir una mesa al final para poder redistribuir el censo de cada mesa, pero en ese orden de ideas nos toca ceñirnos a la misma arquitectura de elecciones que se maneja hace más de 34 años en el país y que realmente no son 34. Colombia lleva votando más de 50, 60 años igual, el mismo sistema de urna, el misma identificación a través de la cédula. Lo único que ha cambiado es el tema del sistema político frente a las papeletas o frente a que quitaron la tinta indeleble. Pero en Colombia se sigue votando igual. En Colombia no se vota distinto. Nosotros estamos preparando una presentación muy bella sobre el código donde estamos buscando todo el patrimonio fílmico de cómo vota la gente en Colombia y uno empieza a ver videos del año 70, 60, 80 y la gente vota exactamente igual en Colombia. Nuestro sistema electoral quedó en el pasado y la pregunta que hace el compañero pues hace que nos toca prácticamente decirle que no se puede porque nuestra legislación no permite eso. El presidente mismo me lo dijo, hagamos la elección de los jóvenes por vía digital. El problema es que no se puede porque en Colombia solo se permite votar en puesto de votación. Usted no puede aumentar las mesas porque por ley no se lo permiten. O sea, no es posible generar más mesas. Por ley nos hablan de un censo entre 400 y 800 personas por mesa. Nosotros podemos hacer una redistribución de la BIPOL, pero eso nos implica también un puesto de votación más grande y toca ver también la infraestructura de cada municipio. Pero donde lo podamos hacer, lo podríamos hacer en la medida de garantizar la salud, pero toca ver también la infraestructura de los municipios, porque si no nos tocaría extender o agrandar los puestos de votación y si no lo hay. Nos toca es adecuar lo que hay. Alejandra Barrios quiere decir algo precisamente sobre ese punto de las urnas y de lo que está diciendo el registrador. Sí, Camila, estoy absolutamente convencida que la resolución, la 958, va a ir aprendiendo también de lo que va pasando en el proceso electoral. Hay una serie de medidas que nosotros hicimos recomendaciones tanto al Consejo Nacional Electoral como a Registraduría para que se tuvieran en cuenta y el registrador tiene toda la razón. Abrir puestos de votación necesita unos procedimientos y un poco cuando digo que la resolución tiene que ir aprendiendo es que afortunadamente estamos hablando de 4 municipios que son manejables y pequeños. Esta resolución va a tener que ir aprendiendo cuando empecemos a hablar de ciudades más grandes, por temas como puso el registrador. Quizás no tengamos que abrir más puestos de votación, que a veces se vuelve problemático. Quizás lo que tenemos que hacer es tener puestos de votación más grandes o redistribuidos, pero el mismo puesto de votación. Es decir, hoy en Bogotá, un puesto de votación como el de Unicentro sería un puesto de votación inviable en este contexto. Posiblemente no se tendría que abrir varios puestos de votación, sino el mismo puesto de votación distribuido en diferentes sitios para poder brindar garantías de mayor distancia, aislamiento y seguridad a las personas que asisten. ¿Sobre qué más va a tener que aprender esta resolución? Sobre el tema de la recolección de firmas. Nosotros tenemos hoy grupos significativos de ciudadanos. En estos procesos electorales la situación ha estado, digamos, ha podido manejarse en la medida que son organizaciones políticas las que se están presentando, son candidatos que debido a que hubo desórdenes se están volviendo a presentar. Pero si vamos a otros municipios o quizás elecciones departamentales atípicas, la resolución va a tener que aprender de la recolección de firmas. Pero Alejandra, ¿qué quiere decir la resolución va a tener que aprender? Porque yo entiendo que lo que dice el registrador Vega es que la legislación no se lo permite. Entonces, ¿qué significa eso de la resolución va a tener que aprender a adaptarse también a esta pandemia? Significa que la resolución va a tener que tener en cuenta, si esto no termina en los próximos 6 meses, 8 meses el término de la pandemia, va a tener que incluir mecanismos a través de los cuales las organizaciones de grupos significativos de ciudadanos puedan recoger firmas. Porque como tal existen en la ley.
y tienen derecho a participar y presentarse a elecciones, si estamos hablando de elecciones atípicas, no de estos municipios, porque ese fenómeno no los tenemos. Pero entonces hay unos temas que quedan por fuera de la resolución o que pueden volver a repensarse de acuerdo a la experiencia que nos vaya dando las elecciones de Achí, de San Zenón, de Sutatausa, de Providencia, en Nariño. Es decir, cómo vamos ajustando y podemos generar reglas que brinden mayores garantías, porque hay escenarios de participación, hay escenarios de presentación, digamos, grupo significativo de ciudadanos que toman la decisión de recoger firmas para poder presentarse, donde tenemos que empezar a encontrar mecanismos a través de los cuales podemos incluirlos sin poner en riesgo a las personas por la recolección de las firmas. Y aquí hay unos sistemas que son muy interesantes, como el de México, que es a través de la cédula, a través de un aplicativo que se jala la información y no necesito ir recogiendo firmas. Y todas esas posiblemente innovaciones que se pueden hacer, que nos trae la tecnología, en el contexto del código electoral que se va a empezar a discutir, se vuelve un momento además impresionante para poder empezar a generar mecanismos novedosos que nos permitan mantener la democracia en contextos inclusive de pandemia como en el que hoy tenemos. Yo sí le quiero preguntar al registrador, ¿usted ve factible lo que dice la doctora Barrios? ¿Que le va a tocar nos le va a tocar aprender a la normatividad? Es que lo que debió hacerse hace muchos años en Colombia, el problema no fue solo de Colombia, pero Colombia sí está muy rezagada en la legislación y en el tema de aplicación de tecnologías. La gran enseñanza que deja la pandemia es que los modelos electorales no se pueden casar con un solo modelo. Nosotros solo podemos votar en un sitio de manera presencial y marcando un tarjetón. Lo que dice la doctora Alejandra, todo es viable. Hoy en día el sistema electoral colombiano está rezagado en el siglo anterior, y lo que hay que meter en el código electoral es que las organizaciones electorales les pueda permitir de aquí en adelante, lo que ella dice es muy cierto. Si esto hubiera ocurrido en Estonia, todo el país vota digital. Listo, no estamos preparados, vamos a hacer la gradualidad. En estados de Estados Unidos se vota todo de manera por correo. Estoy seguro que si mañana hay que elegir el presidente en Estonia lo pueden elegir por internet digitalmente. Nuestro país, nosotros tendríamos que sacar a la gente a votar. Entonces lo que dice la doctora Alejandra, que en eso nos acercamos demasiado y llegamos a la misma posición, esto es una gran oportunidad. Ese es el momento de que el Código Electoral, que es una reforma técnica de aporte electoral de tecnologías, se apruebe en el Congreso. Porque si no lo hacemos vamos a seguir en esta situación. La pandemia trajo cosas muy delicadas, pero trajo lecciones muy claras. Y es que el sistema electoral, si no se modernizaba, pues íbamos a seguir en lo mismo. Corrupción al sufragante, corrupción en la mesa, y sobre todo la abstención. La abstención para mí no es un problema de apatía, es un problema de accesibilidad. Si la gente pudiera votar más fácil en el país, la gente votaba más. Pero es la oportunidad, lo que dice la doctora Alejandra, estoy totalmente de acuerdo. Ella ha sido promotora de las tecnologías, y no solo en la votación, sino todo en las etapas electorales y hasta en la recolección de firmas. Eso de recoger firmas en la calle podría hacerse por vía digital desde tu celular. Es decir, cualquier cosa. Hoy las tecnologías están inventadas, lo que hay que es aplicarlas y dejarlas en la legislación. Yo, frente a lo que están diciendo, yo quiero preguntarle al doctor Penagos, porque a mí me parece que hay una especie de contradicción. Y entonces, a ver usted, doctor Penagos, ¿qué dice al respecto? Porque dice el registrador Vega que si estuviéramos en municipios con incidencia de COVID mucho más alta de los que 5 que vamos a tener el próximo 30 de agosto, probablemente esas elecciones no se hubieran podido llevar a cabo. Y nosotros iniciamos esta conversación diciendo por qué es importante que a pesar de la pandemia las elecciones se lleven a cabo. Dígame, registrador, ¿dije algo que no era? Sí, no, qué pena. No es que lo haya dicho yo. Ten en cuenta una cosa, tanto el presidente del Consejo Electoral como el registrador somos la máxima autoridad en la organización electoral. Pero ante esta situación hay unas competencias que están por encima nuestro, que era la del ministro de Salud. Yo, como organización electoral, debo garantizar las elecciones con el presidente del Consejo Electoral, pero el ministro de Salud, que era el que daba la última palabra, él me manifestó que si hubiese sido en municipios con COVID alto, no hubiera autorizado el protocolo. Pero ahí es donde yo voy a la pregunta al doctor Penagos, porque nosotros en medio de la pandemia, y no solo en Colombia, en América Latina, estamos en riesgo en muchos países en donde los dirigentes que están al mando hoy, felices de que no haya elecciones y felices del status quo, porque tienen la posibilidad de ser la principal autoridad. Y ahí es donde yo voy y le pregunto al doctor Penagos, sobre más allá del tema normativo, sino sobre el tema filosófico de lo que implica
que si estuviéramos en municipios que tuvieran una incidencia de COVID más alto, no hiciéramos elecciones por cuenta de eso. Sí, de acuerdo. De alguna manera, bueno, recojo lo que planteaba el registrador, y es que en el caso concreto, en particular, pues está precedido de un protocolo autorizado por el ministerio en eso ha sido un poco celoso. Pero si hablamos desde el punto de vista de Estado de Derecho, desde el punto de vista de derechos políticos, que acuérdense usted que los derechos políticos también son derechos humanos, pues un Estado, una nación no puede negarse a celebrar elecciones democráticas, libres y justas, con ocasión de circunstancias como en las que nos encontramos hoy. Yo veo que la gran mayoría de los países, si bien de manera muy juiciosa, aplazaron por unas semanas o meses la realización de elecciones, todos ellos ya se allanaron a llevar a cabo estos procesos electorales. Le hablaba de República Dominicana, del País Vasco, de Francia, ya se definió fecha para hacer elecciones en Perú, el plebiscito en Chile, ya están definidas las de Uruguay y las de Paraguay. Bueno, en Bolivia también ya se está definiendo fecha, muy a pesar de las circunstancias tan complejas en las que se encuentran estos países, porque una cosa es pues una circunstancia como en la que nos encontramos, pero que ya el mundo ha venido aprendiendo, pero además de eso, el mundo, los ciudadanos están aprendiendo a vivir con esta circunstancia tan compleja, y de otro lado está, insisto, esa coalición de derechos entre el derecho a la salud y los derechos políticos. Y por eso yo planteaba que estas elecciones de estos municipios es una gran oportunidad para ir aprendiendo, para ir encauzando unos protocolos muy precisos para el futuro, si es que en el futuro de pronto podemos encontrarnos en una situación de esta naturaleza. Y usted lo acaba de decir, Camila, hay muchos gobernantes felices de estar en un statu quo de esta naturaleza, con poderes excepcionales que tienen muy poco control del legislativo y adoptando medidas de alguna manera autoritarias. Mire lo que ocurrió en Hungría, donde se disolvió el parlamento. Algo parecido ocurrió en Israel, en Filipinas. Es decir, ya una de las grandes preocupaciones en el mundo, hablo del mundo occidental o del mundo democrático, es precisamente lo que los poderes excepcionales están causando en detrimento de las democracias globales. Eso es un tema muy complejo, y por eso, sobre pretexto de una circunstancia difícil, sin duda, como es la salud y como es esta pandemia, tampoco se puede vulnerar los derechos políticos y mucho menos el Estado de Derecho. Así que si el día de mañana nos encontramos en una situación de la misma naturaleza, ejemplo, para llevar a cabo unas elecciones en un departamento o en una ciudad capital, pues tendremos que adecuarnos a hacerlas. ¿Cómo? Pues insisto, con trabajo interinstitucional, con las debidas medidas de distanciamiento social. Lastimosamente, yo reitero lo que aquí ya ha dicho el registrador, en Colombia no tenemos mecanismos de voto remoto que suplan esa obligación de ir a las urnas. Mire, en el País Vasco, en las horas de la mañana tuve la oportunidad de participar en un foro de expertos con el IDEA Internacional, y escuchaba a un conferencista del País Vasco que nos decía: nos salvó el abstencionismo la posibilidad del voto por correo. No estoy diciendo que esa sea una gran alternativa. En Colombia los correos no es que sean muy eficientes, pero lo que estoy señalando es que el voto remoto, es decir, a través de otros mecanismos, es muy útil para las democracias y sirve. Ahora, ¿qué tienen que tener? Confianza, porque como es apenas natural, si el ciudadano, los partidos no tienen confianza en esos otros mecanismos de voto, pues claro, los temas se vuelven complejos. Pero sí tenemos que abrirnos un poco a esas nuevas realidades, porque posiblemente el mundo va a enfrentar muchas circunstancias parecidas a esta. Ojalá no, pero eso tiene que ir adecuando cada una de las democracias, tanto latinoamericanas como mundiales. Pero usted no dijo el ejemplo, lo voy a decir yo para que la doctora Barrios me responda. En Colombia podemos estar ante la posibilidad, yo no digo ya, pero podría llegar a suceder que tengamos que hacer elecciones en el departamento de Antioquia, uno de los departamentos más importantes y grandes del país. ¿Y qué pasa, doctora Barrios, si en Antioquia un departamento de semejante importancia necesita hacer elecciones y resulta que dicen no podemos convocar elecciones? Estoy hablando de un hipotético por cuenta de la pandemia, que ahí me quiero devolver a la primera pregunta del riesgo de la democracia en medio del coronavirus. Pues Camila, por eso es tan importante poder empezar a hacer los procesos electorales de esta manera. Digamos, sí creo que la autoridad electoral tomó una decisión completamente acertada, empezando por San Zenón, por Achí, por Sutatausa, por Providencia, además dejando claro que son municipios pequeños en términos de censo electoral, pero no fáciles, ¿no?
Acuérdense que en estos municipios hubo azonadas y venimos del asesinato de un candidato electo, un candidato electo a la alcaldía. Entonces, es una decisión completamente afortunada porque posiblemente para el próximo año, y esperemos igual que está en el hipotético, no solamente Antioquia, puede estar el departamento de Chocó, otros departamentos y demás municipios grandes, tenemos que poder avanzar con mayores y mejores garantías, sabiendo mejor cómo se hacen elecciones en municipios grandes, porque inclusive en un departamento como Chocó, la realidad es completamente diferente a algunas zonas de la misma Antioquia, donde hoy, por ejemplo, se está cerrando por provincias nuevamente debido al incremento de COVID. Es ahí donde decía, la resolución tiene que ir aprendiendo de estas experiencias y sobre todo, en términos de democracia, las decisiones que se están tomando y las decisiones que se vayan a seguir tomando son decisiones que hay que dialogarlas con las organizaciones políticas porque son ellos los que también tienen que incorporar las diferentes medidas que se están adoptando, pero además generar propuestas de mejora para que los ciudadanos puedan participar con mayor confianza en los procesos electorales, sintiendo que están no solamente en escenarios segundos, sino creíbles. La base de las elecciones es la credibilidad. Hoy, en las condiciones que estamos, creo que todos estaríamos muy preocupados si tuviéramos que ir a elecciones en departamentos, sea como Antioquia, que tiene mayor capacidad, mayor infraestructura, o un departamento como Chocó, donde si me hablan de virtualidad en una campaña virtual de Chocó, pues creo que haría lo mismo que usted diría, y eso allá como se come de verdad, eso como se hace. Y acá me escribe alguien por WhatsApp y la pregunta sería para usted, registrador, la aplicación de estos protocolos de bioseguridad, ¿qué tanto más le costó a la registraduría y si se tuvo que destinar mayor presupuesto por cuenta de la pandemia para poder llevar a cabo estas elecciones el 30 de agosto? No, Camila, ahí está el gobernador es el que paga y los entes territoriales pagan el tema de bioseguridad. Nosotros no tenemos dentro de nuestro presupuesto logístico la bioseguridad. Por eso, cuando se habla de la coordinación, dentro de la coordinación está que los municipios y los departamentos asumirán esos costos de bioseguridad. Entonces, y ahí está el gobernador que nos puede contar, creo que se conectó. Perfecto, gobernador Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Ya sabemos que está ahí en el carro, que está en un sitio con un internet un poco regular. Y cae perfecto que llegue usted en este momento para preguntar sobre eso, sobre qué tanto se aumentan los costos de la realización de elecciones por cuenta de los protocolos de bioseguridad que hay que aplicar. Gracias, Camila. Un saludo a Alejandra, a nuestro registrador. Efectivamente estaba en la provincia de Medina y Paratebueno, Villa del Llano. Preciso, pues el paso de los túneles no tiene conectividad y la provincia tampoco mucho. Pues para este caso puntual de Sutatausa, nosotros tenemos una inversión solicitada por el alcalde de 50 millones de pesos. Realmente estamos revisando, creo que debemos hacer un esfuerzo adicional. Es preferible que tengamos elementos de sobra y que seamos absolutamente estrictos y, si se quiere, exagerados en los protocolos. Esperamos nosotros que este día puedan votar por lo menos 2.000 personas en el municipio. Tenemos un único punto de votación. Es relativamente fácil el manejo de lo que vamos a tener ese día, pero por ser un municipio pequeño, los costos no van a ser mayores seguramente a 80 o 100 millones de pesos, también teniendo en cuenta que muchos otros elementos ya los tenemos en la gobernación, como son las pruebas, implementos de bioseguridad, que ya las teníamos para entregar a la comunidad independientemente de que tuviéramos las elecciones, unas elecciones que sin duda son aclamadas en el municipio. Yo tuve la oportunidad dentro de estos recorridos que estamos haciendo de caminar y de visitar Sutatausa, y realmente uno siente la incertidumbre de la gente, más por la ausencia de su alcalde, que fue asesinado antes de posesionarse, por no tener una autoridad ahí elegida por ellos, que por el mismo COVID, porque el municipio es un municipio libre de COVID. Gobernador, pero entonces, qué bueno que esté usted acá, porque usted es ya una autoridad. El doctor Penagos nos está explicando cómo ellos pues definen una normatividad, etcétera, etcétera, pero al final la autoridad ejecutiva es la que determina pues tomando las decisiones.
y es en el caso de Cundinamarca, frente, por ejemplo, a la fuerza pública que tiene que llegar, si llega de otros municipios distintos, lo va a poder hacer, se va a poder desplazar. ¿Cómo están ustedes determinando quiénes pueden ingresar al municipio, quiénes no, quiénes pueden participar, quiénes no? ¿Cómo están manejando ese tema de frontera? Pues lo que vamos a determinar es que como la policía y el ejército ha tenido también como decisión tener en cuarentena algunos grupos de su personal, pues vamos a destinar para el municipio de Sutatausa quienes han hecho el aislamiento en el periodo inmediatamente anterior, es decir, soldados y policías que acaban de estar en aislamiento con prueba que van a estar para esa fecha, con prueba y con el aislamiento desde la práctica de la prueba, para que lleguen directamente y estén inclusive pernoctando desde días anteriores en el municipio. Y todo el personal que necesitemos que asista a el escrutinio y que asista, por supuesto, a la jornada electoral, debe ir con una prueba para coronavirus. Nosotros ya hemos dispuesto un laboratorio que será el laboratorio de Agrosavia en Cundinamarca para que nos dé en un término no mayor a 24 horas los resultados. Eso le iba a preguntar, porque el gran interrogante que hay hoy en día en el país es que las pruebas se están demorando y se están demorando mucho. Entonces me parece importante el dato de que también la gobernación toma la decisión de destinar un laboratorio para que aquellas personas y aquellas autoridades que van a participar en las elecciones puedan hacerse la prueba y tener el resultado 24 horas después. Así es, destinamos a Agrosavia. Esta fue una de las recomendaciones, y más que recomendaciones, exigencias del registrador nacional, el doctor Alex Vega, para poder respaldarnos en la solicitud ante el Ministerio del Interior y ante el Ministerio de Salud, y por eso elegimos un laboratorio que está en el departamento para no depender de otras jurisdicciones y poder realizar las pruebas y tener, repito, en máximo 48 horas los resultados. Gobernador, usted dijo una cosa y dijo, realmente en Sutatausa la división y el temor y la incertidumbre que existe es mucho mayor por cuenta de no estar acéfalos en el poder, o sea, no tener mandatario por cuenta de su asesinato, que por el mismo coronavirus. Pero yo le digo, si el municipio que estuviéramos hablando del departamento de Cundinamarca fuera un municipio con injerencia de COVID significativo, ¿usted estaría haciendo exactamente lo mismo? Sí, convocando a las elecciones y haciendo todos estos temas de bioseguridad, así estuviéramos con una expresión del COVID mucho más alta. Sí, yo sí lo haría, Camila, y aunque no son iguales circunstancias, yo he sido, por ejemplo, uno de los promotores en haber abierto nuevamente la industria en Soacha, que es el mayor contagio que tenemos en el departamento, en haber reabierto la construcción, en haber reabierto estos sectores también en Mosquera, que es el segundo municipio de mayor contagio. En las grandes ciudades, nosotros en Cundinamarca hoy tenemos el 56% del departamento o libre de COVID o con máximo 2 casos. El 80% de los casos de Cundinamarca se concentran en Soacha, en Sabana Centro y en Sabana Occidente, pero también ahí se concentra el 80% de la economía del departamento. Por eso quisimos hacer una expansión grande en los hospitales de esas provincias para atender hospitalización, cuidado intermedio y cuidado intensivo. Hoy de hecho tenemos una ocupación, Camila, nuestra del 40%, que es muy por debajo del promedio nacional, que tomamos la decisión de subirla al 60% porque recibimos casos de Bogotá en la última semana de manera solidaria y porque no nos parece justo tener en Bogotá una ocupación del 97% y en Cundinamarca camas vacías sin atender colombianos y sin salvar vidas. Pero realmente el sentimiento que yo vi en Sutatausa de la gente sin saber a quién acudir, porque yo encargué a un alcalde funcionario de la gobernación porque era mi obligación, pero es realmente una persona que por más buena voluntad que tenga, pues no es quien la gente eligió. Pasó el periodo de planes de desarrollo y el municipio no tiene plan de desarrollo. Comenzamos ya a firmar convenios y a ejecutar acciones sociales de infraestructura y de reactivación económica y el municipio pues no tiene rumbo. Los concejales no están trabajando de la manera que debería ser, el personal de la alcaldía de libre nombramiento no obedecía a nadie, los funcionarios de planta menos. Realmente hay un tema difícil que en una ciudad grande tendría muchas mayores connotaciones, inclusive podría ser una de las causales para tener un aumento grande en los contagios por no tomar medidas o por no ser acatadas por la falta de credibilidad en la autoridad.
Yo sé que esta conversación es para hablar de estas elecciones atípicas y no de voto electrónico, no de reforma a la manera al sistema electoral en Colombia, pero mucha gente nos está escribiendo precisamente eso. ¿Para cuándo el voto electrónico? ¿Para cuándo de verdad una reforma? Etcétera, etcétera. Y yo sé, Alejandra, que usted ha estado detrás también de ese tema porque incluso trató de mencionarlo. Entonces, ¿qué le respondemos a la gente sobre eso? Mira, hay una generación que viene detrás de nosotros que entiende la tecnología, que confía en la tecnología. El tema de la democracia es un tema de confianza, por eso nosotros no hemos logrado dar los pasos hacia a votos diferentes y ni siquiera electrónicos. Mira, el voto postal. En Colombia, si uno dijera voto postal, lo mirarían y le decían, uy, no, pero imagínate la cantidad de votos que van a meter en un sobre. La democracia es un tema de confianza. Y viene una generación atrás que hoy confía y está viendo, y la pandemia nos ha lanzado 10 años adelante en términos de tener que buscar soluciones en la tecnología que nos permita fortalecer los procesos democráticos. La tecnología es un aliado fuertísimo de la democracia, Camila, y este país tiene que empezar a pensarse en esa lógica. Nosotros reglamentamos todo a tal punto que quedamos atrapados en camisas de fuerza de nuestras propias reglamentaciones y a veces eso nos impide poder mirar opciones e ir avanzando, apoyándonos en la tecnología, ejercicios democráticos. Yo soy una absoluta convencida que nosotros tenemos que poder avanzar en reformas al Código Electoral y reformas políticas electorales que abran a diferentes opciones, que se tome la decisión en determinado momento si se desea o no utilizar la tecnología para determinados procesos. Pero creo que lo del COVID nos está enseñando que no podemos generar procesos que no seamos capaces de adaptar, porque estamos hablando de democracia y la democracia hay que cuidarla y tenemos que lograr ampliar el espectro que participa. Nosotros tenemos lugares en este país, Camila, donde la gente no llega al lugar de votación porque tiene que transportarse 6 horas en una lancha, en una panga, en una voladora, 7 horas, 12 horas a unos costos altísimos. ¿Qué tal hay un kiosco digital? Donde posiblemente el Estado pone un kiosco digital y ese grupo de ciudadanos, esa comunidad puede acercarse y con confianza, con conocimiento, poder depositar el voto. Sé que no es una mirada para dentro de 4 años ni para dentro de 5 años, pero creo que la forma de empezar a alcanzar esos horizontes es que empecemos a mirarlos, a soñarlos, a pensar que esas son opciones y empecemos a construir los acuerdos políticos, el marco legislativo y la confianza en los ciudadanos para poder avanzar poco a poco en algo que podrá pasar en 15 años quizás. Pero si no nos empezamos a mover ahora, en 15 años vamos a estar preguntándonos si es posible hacer uso de la tecnología y ponerlo al servicio de la democracia. Claro, y de hecho ya en el Congreso de la República se están radicando proyectos al respecto y demás, pero yo le pregunto a usted lo mismo, doctor Penagos, porque la gente dice, ¿para cuándo el voto electrónico? Esta pandemia, pues mejor dicho, se habla mucho de la carrera de la vacuna, pero pues no sabemos si la vamos a tener o no la vamos a tener, y entonces nos toca empezar a trabajar pensando en que esto se va a quedar, mientras tenemos una solución distinta, y por eso quisiera darle la palabra a usted para hablar al respecto. Bueno, tengo el audio un poco regular, no sé si me escuchan, pero lo primero es que lo que se hace necesario llevar a cabo, Camila, es adecuar la normatividad actual a las realidades que aquí referenciaba con tanto juicio Alejandra. Y eso significa que tenemos que tener un código electoral que recoja todas estas herramientas, que involucre a la tecnología, no solamente para llevar a cabo el proceso de votación, sino el proceso de escrutinio, las mismas campañas políticas, y que de alguna manera, también lo dice Alejandra, estoy totalmente de acuerdo en eso, genere confianza al ciudadano en que el resultado que va a arrojar cualquiera de estos mecanismos es el resultado de la votación mayoritaria de la ciudadanía. Lo decía al inicio de este diálogo, en un par de semanas vamos a radicar con el señor registrador un proyecto de reforma al Código Electoral donde de alguna manera se involucran todas esta serie
herramientas en el país. Entonces, lo primero es adecuar la normatividad, y yo creo que eso se puede lograr en el transcurso de este semestre, de pronto parte del otro, sacando adelante un código electoral en el que participen todos los partidos políticos, en el que opine la academia, las organizaciones civiles, en el que se recojan ideas para nutrirlo y tenerlo lo más concertado posible. Aquí no se trata de puntos de honor ni del Consejo Electoral, ni de la Registraduría, para nada. Lo que se trata es poner a disposición de la ciudadanía ese nuevo código que sin lugar a dudas va a ser de mucha utilidad, porque hoy miren lo que nos encontramos. Ninguna posibilidad de voto remoto podemos utilizar para estas elecciones, y eso que en otros países fue la posibilidad para salvar el abstencionismo, pues ahora no lo podemos utilizar. Ahora bien, esto también depende de recursos, también depende de presupuesto, también depende, y eso pues ya lo conocerá más el registrador. Nuestra tarea es solo de inspección y vigilancia, pero además de tener una normatividad, pues también requiere que los gobiernos futuros, este gobierno y los que se vengan, pues se allanen a avanzar en actualizar y poner en funcionamiento todas estas nuevas tecnologías para que sea una realidad para el país. Ya la parte operativa el registrador lo explicará con más detalle, pero yo sí creo que lo mínimo que debe tener el país es que un código electoral, que hoy es del año 86, mire usted, Camila, mucho antes de la Constitución de 1991, pues se actualice para tener por lo menos no solamente esas herramientas, sino muchos otros procedimientos para atacar la transhumancia, para poder avanzar en los temas de revocatorias, para lograr una efectiva rendición de cuentas de los ciudadanos, y para incorporar un tema que a mí me anima mucho, y es la mayor participación de las mujeres en las listas y en las elecciones que se vengan, así como la violencia de género en materia política, que hoy en el país no está lo suficientemente involucrada y que ya la estamos viendo, o la vimos por lo menos en las pasadas elecciones. Y ahora quisiera escucharlo a usted, gracias, doctor Penagos, a usted, registrador Vega, porque como lo decía el doctor Penagos, usted nos puede explicar más un poco la logística y demás de hacia dónde podemos ir y hacia dónde necesitamos ir en términos tecnológicos en nuestro sistema electoral. ¿Ya se puede proyectar? Sí, ya lo he hecho. Quiero compartir con ustedes una cosa que le va a gustar a todos, sobre todo a Camila, Alejandra, algo muy visual. Les voy a proyectar un video, dura 1 minuto, les voy a poner en contexto el video, no lo han visto ni siquiera mis delegados, ya lo vieron para entender la situación con O sea, tenemos Chiva aquí en el foro. Sí, pero es un antecedente de qué es la confianza, y vamos a entender qué es la confianza en el sistema electoral. No sé si lo pueden proyectar y les explico el video, dura 1 minuto. Es una pieza importante que recuperamos para llevarla al Congreso. Ya, la proyecta. ¿De dónde la están proyectando? Mientras tenemos el video que ya lo van a poner el registrador, permítame para que entonces cierre usted porque se nos va acabando el tiempo. Aquí nos avisan internamente, apenas esté listo el video, lo ponemos. Perfecto. Para que usted... Les quiero explicar eso. Es un video que se recuperó en la época del doctor Luis Camilo Osorio, es registrador nacional, donde quiso probar el voto electrónico y se fue al municipio de La Calera, a 30 minutos de Bogotá. Es una pieza maravillosa que explica qué es la confianza. Luis Camilo Osorio llega de una manera iracunda y el día de la votación instaló computadores en todos los puestos de votación. Cuando bajan los campesinos, ellos mismos están alegando su ignorancia frente al sistema. Y él de manera iracunda les dice que cómo no van a ser capaces de votar en computador. Entonces le exigen que traigan los tarjetones para que la gente pueda votar con los tarjetones. Este ejemplo que tenemos en este video explica por qué la confianza electoral se debe garantizar en el sistema a través de las tecnologías. Y hay ejemplos en el mundo que se dieron ya de manera importante, que las tecnologías hay que aplicarlas de manera gradual. La idea de nosotros con la organización electoral, Consejo Electoral y Registraduría, es dejar 4 modelos para implementar. Se mantiene el voto actual, que es el voto presencial,
también el presencial como un voto electrónico mixto, se maneja también un voto digital, igualmente un voto anticipado. Al final lo que hay que buscar es que Colombia tenga varios modelos para votar y se adecúen a la cultura política, a los estratos socioeconómicos donde haya conectividad, también al nivel educativo, porque no se puede implementar como en el video que si lo alcanzamos a proyectar se van a dar cuenta, las tecnologías son graduales. Lo que sí es claro es que el código llegó para en este momento ser aplicado. Y la pandemia nos da la ventaja en el argumento más importante que te lo voy a decir, Camila. ¿Qué hubiera sido las tecnologías en esta época de la pandemia si no las hubiéramos tenido? Es la misma reflexión que vamos a hacer. Hay que aplicar esas tecnologías porque quedó claro en el mundo que si las tecnologías no hubieran estado presentes, esta situación no se hubiera podido manejar como hoy, gracias, lo podemos hacer a través de lo digital. En ese orden de ideas, el código va hacia 4 modelos de implementación de sistema electoral para, como lo que hizo Alejandra, los próximos registradores, nosotros aspiramos a dejar los pilotos montados y vamos a probar los pilotos, y los pilotos van a dejar adecuadamente la gradualidad para que eso llegue a implementarse en todo el país. Pasarán 10, 20 años donde el país votará en unas zonas todavía de la manera clásica, pero llegaremos totalmente. Y el voto digital estamos apuntándole a hacer la prueba piloto con los colombianos en el exterior, que no se presenten a los consulados, que tengan que desplazarse de una ciudad a otra por fuera de un continente o de un país a otro, sino que lo hagan de manera digital. Entonces le vamos a apostar a todas esas tecnologías. Es un catálogo de tecnologías para que al final lo que se garantice es la democracia. ¿Cuál es la idea? Que si se presenta esta situación a futuro, no sea un estado de conmoción interior o exterior, este catálogo de tecnologías y de modelos, la organización electoral y las fuerzas políticas tengan garantizada el día de la elección. Ya tenemos listo el video registrador, o sea que si quiere lo ponemos para contextualizar un poco más lo que usted nos acaba de decir. Muchas gracias. ¿El video es con audio o sin audio registrador? Para que usted nos vaya... No, tiene audio, tiene audio. Tiene audio, es que me dicen aquí que no. Entonces, creo que hay que quitarle el silencio a quien está transmitiendo el video. Creo que es directamente el Consejo Electoral que lo están transmitiendo. No, se nos fue. Bueno, eso también es lo que pasa, las tecnologías. Las tecnologías, imagínense en las votaciones, lo que dice mucha gente también. Lo que se veía en el video era que el doctor Luis Camilo Osorio llega de manera intempestiva a La Calera y preguntaba por qué no han votado, cómo son de ignorantes, cómo no van a poder votar, no sé qué, y se confronta con la gente. Y la gente, los campesinos, le dice que nosotros somos ignorantes, no sabemos manejar, tráiganos los tarjetones porque queremos votar. Y al final le toca traer los tarjetones y los computadores quedaron a un lado como una prueba tecnológica de lo que nunca funcionó. La tecnología hay que saberla aplicar en el mundo. Y este ejemplo que pasó acá en Colombia es el gran ejemplo para adquirir confianza y sobre todo explicar cómo deben implementarse los sistemas con las tecnologías. Trataron de ponerlo, pero bueno, no lo pudimos ver. Les quería agradecer a todos, además por aceptar, por invitarme a ser de moderadora en esta discusión que sin duda alguna será un debate pues que será un debate por mucho tiempo más. Y tengo que enviarles un mensaje a todos. Hoy, de los mensajes que hemos recibido, recibimos muchos de San Zenón sobre el tema del censo. Como que sí hay una preocupación enorme en San Zenón porque la mayoría de los mensajes que recibimos fue sobre ese tema. Entonces, quizá un llamado, de hacer una alerta sobre lo de San Zenón, porque la mayoría de la gente o mucha de la gente que se conectó
expresó esa preocupación. No sé si para cerrar alguno quiera agregar algo más referente a lo que va a pasar con las elecciones del 30 de agosto. Se nos fue el registrador que nos hubiera podido dar más detalles, pero no está conectado. No sé si alguno quiera agregar algo más, doctor Penagos, doctora Barrios. ¿Yo estoy conectado? Simplemente, sí, de acuerdo, un minuto para decir que, y este es un mensaje que envío yo a todos los ciudadanos, y es que así como hay que cuidar la salud propia, hay que cuidar la salud de la democracia. Y creo que estas decisiones de llevar a cabo estos procesos electorales no es otra cosa diferente a eso, a cuidar la salud de la democracia, a respetar el Estado de Derecho y a prepararnos para circunstancias que se puedan ocurrir en el futuro mucho más amplias o mucho más grandes desde el punto de vista territorial. Y frente al tema del censo electoral, el año pasado se depuró el censo Estancenón, se declararon unas personas trashumantes, porque es un municipio que ha tenido historia de trashumancia, de trasteo de votos, y con la debida anticipación la registraduría publicará el dato final del censo para que todos los ciudadanos sepan cuáles son las personas que están habilitadas para votar en ese proceso electoral. Así que yo pues le agradezco, Camila, que nos haya acompañado en esta moderación muy amable, a Alejandra y al registrador un saludo especial y a todos los que participaron de este foro, de este conversatorio que fue muy útil y sin duda nos va a permitir buscar nuevos escenarios futuros electorales. Claro que sí, doctor Penagos, mil gracias. Doctora Barrios, ¿algo más que agregar? Pues no, Camila, además de darte las profundas gracias por habernos acompañado, porque creo que hemos cumplido con el cometido del día de hoy, es poder empezar este gran diálogo ciudadano donde podamos hablar de democracia con tranquilidad, con las autoridades. Aquí hay una gran fuerza ciudadana comprometida con una democracia para que esta no esté en riesgo. Más allá de todas las organizaciones que hacen observación electoral, de la plataforma de democracia en riesgo, hay una gran cantidad de ciudadanía que creo que se siente hoy confiada y tranquila, sabiendo que en este país le seguimos apostando a la democracia, a que la voz del ciudadano es el voto en las condiciones más difíciles y que se está tratando de hacer de la manera más responsable. Así que seguir dialogando sobre elecciones, de lo que vamos aprendiendo, de cómo va aprendiendo la resolución, de cómo vamos a solucionar temas más adelante, como lo del grupo significativo de ciudadanos, quizás personas de la tercera edad que necesiten formas especiales para votar, que no tengan que salir de la casa, de las tecnologías, es decir, la democracia tiene una gran cantidad de temas que hoy se nos están poniendo de presentes, y muchas gracias, Camila, por abrir la ventana para que podamos empezar a conversar de esos temas entre todos y todas. Claro que sí, registrador, ¿usted algo más que agregar a esta conversación, ya para despedirnos? Claro que sí, Camila. Las reflexiones que nos deja la pandemia, el mundo digital, por eso hoy se llama la democracia digital. Vamos hacia allá, vamos hacia ese camino. El gran objetivo que tenemos hoy como organización electoral es llevar la democracia y protegerla en el mundo digital. Lo más importante es que la gente se le dé de manera gradual estos cambios, que se puedan dar de manera efectiva, y decirle a los partidos políticos, a los candidatos en estos municipios, que el proselitismo político no es solo hacer reuniones masivas, ni obviamente no solo es el mundo digital. Es entendible que hay zonas del país donde lo digital no puede llegar, pero no son solo las reuniones presenciales, hay muchas formas de hacer proselitismo. El Estado garantiza a través de todos los poderes, en este caso la parte del gobierno, la seguridad. Nosotros hacemos las elecciones y lo importante es que salgan a votar. Son municipios, como dijo la doctora Alejandra, libre de COVID, se puede votar sin miedo, y nosotros vamos a garantizar la bioseguridad a través de todos los protocolos y los gobernadores. Ha sido muy placentero para mí exponer las tesis que tenemos en el plan de acción de la Registraduría del siglo XXI, en el cual el Código Electoral va a ser la hoja de ruta para toda esta gran transformación digital. Muchas gracias. Pues a todos ustedes muchas gracias, a ustedes por participar, también al gobernador por haber estado conectado, que volvió a tener pérdida de señal, y a todos aquellos que estuvieron pendientes de esta transmisión, escribiendo con preguntas, muy activos. Traté de leer la mayoría, pero leerlas todas es muy difícil.
A todos mil gracias y feliz noche. Buenas noches. Muy amable, chao, chao.